Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes que una vez más están acá conectados con esta su página, Reino Unido Centro de Adoración. Estamos una vez más acá poniendo nuestro granito de arena, poniendo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para que todos juntos sigamos creciendo en el conocimiento suyo. Así de que en este día, gracias a todos aquellos que se conectan y que están con nosotros una vez más para poder ahondar la palabra del Señor y que juntos crezcamos y que conozcamos la voluntad de Dios que ha sido dada en su palabra para que cada uno de nosotros camine en ella. Amén. Así de que en esta noche Dios ha puesto en mi corazón un tema que es tan importante para nosotros reconocer qué es lo que nosotros vamos a reconocer, qué es lo que Dios ha puesto en nosotros, cómo es que nosotros vamos a caminar para poder entregar a Dios aquello que Él ha puesto en nuestros corazones. Así de que en esta noche vamos a caminar bajo el tema levantando tu propio altar. Este tema es importante porque cada uno de nosotros reconocerá el sacrificio que como hijos de Dios, si se quiere así, debemos hacer para poder agradar su corazón. Así de que levantando tu propio altar es el tema que el Señor ha puesto en mi corazón en esta hora, y para ello todo aquel que está viendo y tiene acceso a la palabra del Señor, lo invito a que vaya a ella y la abra en el libro de Segunda de Samuel. En el segundo libro de Samuel vamos a tener lectura en el capítulo 24 y los versículos del 21 al 25. Y estaremos hablando acerca de qué es lo que nosotros como hijos de Dios necesitamos conocer para poder agradar su corazón y no caminar solo sobre conceptos que no vienen a llenar el requisito delante de Dios. Amén. ¿Están ahí, mis amados? En el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 24, veamos sus versículos del 21 al 25. Y todo aquel que tiene acceso a la palabra del Señor la leemos, y la palabra del Señor, que ya es bendita, dice así. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Amén. Vamos a ahondar un poco en el conocimiento de esta lectura, porque ciertamente no podemos leer todos los versículos que conllevan este título. Sin embargo, déjeme parafrasearle la información para que tengamos una idea mejor acerca del panorama. Y esto habla acerca de David censa al pueblo, David censa a Israel. David censa al pueblo de Israel, pero sin la voluntad de Dios, fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo es que nosotros vamos a caminar ahora? Porque es que David viene a profundizar en nosotros cuál es nuestra posición a levantar un altar a Jehová, a levantar un sacrificio de agradecimiento, de súplica de perdón a Jehová después de haber caído en transgresión, en pecado delante de sus ojos. Yo escuchaba una vez la entrevista de alguien, de un comerciante, de un hombre pudiente, de un hombre de negocios de origen costarricense, que decía que él pagaba $100 mensuales a un predicador conocido en el Facebook, porque este predicador oraba por él y que cada mes él tenía que entregarle $100 para que tuviera cobertura. Pero este entrevistador le preguntaba a este hombre de negocios: ¿por qué es que usted no ora para que usted pueda tener cobertura usted mismo? Pero este hombre de negocios decía: no, porque este hombre al que yo le pago está más cerca de Dios y yo sé que Dios a él lo escucha. Pero ¿cómo vamos nosotros a ahondar esta palabra y a reconocer que tales palabras no tenían fundamento alguno conforme a la palabra del Señor?
nosotros vamos a ver cómo es que David, fuera de control, censa a un pueblo fuera de la voluntad de Dios y cayendo en pecado, porque esto trajo una gran mortandad al pueblo de Israel. Un solo hombre que cayó en pecado, el error de un solo hombre, trajo el quitar la vida a 70,000 personas de ese entonces. Pero ¿cómo es que el corazón de David se pierde a tal magnitud de hacer algo sin consultar al Dios de todos los tiempos, aquel su guía, aquel al cual Jehová había dicho que era conforme a su corazón? Porque David era un hombre reconocedor de Jehová y en todo momento él estaba en control y en contacto pleno con su Dios. O sea, cuando nosotros miramos Primera de Crónicas, en el capítulo 26 y el versículo 1, nosotros vamos a ver cuál fue la razón por la cual David llega a cometer tal error. Pero dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. O sea, no fue Dios poniéndole en el corazón a David que él debía censar para conocer cuántos hombres de batalla tenía, cuántos hombres de guerra tenía, sino fue Satanás. Según Primera de Crónicas 26:1, usted que está en casa puede llegar a la lectura. Acá por cuestión de tiempo, pues tratamos de minorar la lectura para que podamos ahondar un poco más acerca del tema. Pero cuando usted mira Primera de Crónicas en el capítulo 26 y el versículo 1, dice que Satanás se levantó en contra de Israel, en contra del pueblo de Dios e incitó a David a que censara, cosa que no estaba en el corazón de Dios, razón por la cual David cayó en transgresión, David cayó en pecado y David sabía que él tenía que pagar por esta culpa, pagar por este pecado. Pero cuando David reconoce su falta, bendito Dios, porque cuando Dios ve el corazón de David, ve cómo David tiene un corazón dispuesto a reconocer su error y a enmendar aquella falta, llega a Jehová para poder pedirle perdón y salir de este pecado. Pero la palabra del Señor en los versículos anteriores, usted puede tener lectura de ello, y nosotros solo estamos leyendo los versículos del 21 al 25, porque es aquello que conlleva el tema que en este día el Señor ha puesto en mi corazón. Pero cuando usted vea los versículos anteriores, usted verá cómo Jehová, a través de un ángel que envía, llega a Gad. Gad es un profeta, es el vidente que cerciora, es aquel que orienta a David. Pero el ángel dice a Gad: ve a David y dile que Jehová ha dicho esto. Por cuanto has caído en transgresión, por cuanto has caído en pecado, solamente hay 3 cosas que puedo ofrecerte, de las cuales una de ellas tú tendrás que tomar. Y cuando este profeta llega a David y le dice del reconocimiento del error en el que él ha caído, entonces le da a conocer los 3 casos, las 3 maneras de poder reconocer su pecado para que Dios tome en cuenta la petición de perdón que David está poniendo. Entonces el profeta Gad le dice a David: hay 3 cosas que dice Jehová que tú puedes hacer, y por favor necesito que pienses bien, que las medites y que me dé respuesta, porque yo tengo que dársela a él. Y le dice: estas son las 3 cosas que tú puedes hacer para que entonces esta mortandad cese. Porque la palabra dice en los versículos anteriores que el ángel de Jehová había salido ya a la ciudad de Israel a hacer esta gran matazón. Y cuando llega este profeta a David, le dice 3 cosas, dice Jehová, que tú puedes hacer. 1, que hayan 7 años de hambre en la tierra. 2, que tengas 3 meses en los cuales tú pierdas toda batalla, donde tus enemigos tengan que seguirte, donde tú tengas que huir, donde tus enemigos te hagan presa en todo combate donde tú caigas, porque tú no tendrás el respaldo de Dios. No habrá en ti cobertura de Dios que te dé el respaldo para ganar batalla alguna, y tú caerás en manos de tus enemigos. Ellos te perseguirán, lo cual ocurrirá durante 3 meses. Y la tercera opción es que hayan 3 días de peste acá en la tierra. O sea, hayan 3 días de calamidad, hayan 3 días de mortandad. Así es de que tú decides. Pero David se encuentra con que él no ha estado antes en manos de sus enemigos. Y dice: líbreme Dios de que yo caiga en manos de mis enemigos. Entonces automáticamente él acepta la tercera opción.
la cual es que Jehová envíe peste durante 3 días a la tierra. Y ahí comienza la gran mortandad, ahí comienza la gran cantidad de personas a morir del pueblo de Israel por el error de un guía, por el error del líder. Eso es lo importante, reconocer cómo es que alguien puesto por Dios necesita estar sincronizado al corazón de Dios. De lo contrario, todos aquellos que están tras su respaldo tendrán que sufrir consecuencias. O sea, todo guía, todo líder, todo padre de familia, todo aquel que ha sido puesto al frente de grupo determinado necesita tomar decisiones, no solo pensando en él de manera egoísta, sino reconocer que detrás de él hay un grupo que necesita respaldo suyo. O sea, necesita tomar decisiones sabias, necesita estar en contacto con aquel guía, con el Espíritu Santo, que lo lleve por el camino correcto, para que aquellos que están tras él entonces reconozcan que hay un guía que los está llevando por el camino correcto. Sin embargo, David escoge la tercera opción, la cual es pidiéndole a Dios que envíe esta peste durante 3 días. Y la palabra del Señor dice que 70,000 personas tuvieron que pagar por el error de David. 70,000 personas tuvieron que pagar por la falta que David cometió de censar a un pueblo sin haber consultado a Jehová, sino poner su oído después de la incitación que Satanás había puesto en su corazón. ¿Qué era lo que David buscaba entonces? Si David estaba hecho conforme al corazón de Jehová, si David caminaba conforme al propósito de Dios, si le hablaba David a su alma, diciendo: alma mía, alaba a Jehová. O sea, había una relación personal, había una relación directa entre David y su Dios. ¿Qué fue lo que entonces pasó a David? ¿En qué momento David se sale de su punto geográfico? ¿En qué momento David deja la razón de ser por la cual Jehová lo había estado guiando hasta ese momento? Así es de que, ¿cómo es que David entonces reconoce su error? ¿Cómo es que David se somete para que Jehová entonces una vez más venga, lo restaure y restituya en él aquella razón de vida y cese la mortandad de la cual él había provocado? Pero bendito Dios, porque en todo a sus hijos Dios siempre da respuesta. O sea, si nosotros hemos cometido pecado, el apóstol Santiago dice: porque todos hemos pecado, pero abogado tenemos delante de Dios o ante Dios, que es Cristo Jesús. O sea, cada uno de nosotros ha cometido errores, cada uno de nosotros comete constantemente pecados, porque el mismo apóstol Pedro dice: porque nosotros ciertamente todos hemos pecado, todos cometemos infracción, no hay ninguno justo acá en la tierra. Sin embargo, tenemos un abogado, un intermediario, tenemos ya aquel que aboga delante de Dios a favor nuestro. Entonces David reconoció su error, David reconoció su falta. Pero vea usted cómo es que esta lectura, que ahora la vamos a centrar más que todo en el versículo 24. Por eso es que el tema es levantando tu propio altar. Vamos a ver, vamos a parafrasear cómo es que esta historia se da, cómo es que este panorama entre Arauna, Jebuseo, se da con el rey David. Veamos cómo es el cuadro de llegada. Cuando David se va a presentar a Arauna, Jebuseo, es porque el profeta Gad le ha sido dicho por parte del ángel: dile a David que suba a la era de Arauna y que ahí levante un altar a Jehová para que entonces cese la mortandad. O sea, Dios había dado ya respuesta a David. Dios ya le había entregado a él la razón que él buscaba, a través de la cual entonces él cesaría la condenación al pueblo de Israel a causa de un corazón desviado, a causa de un corazón porque cayó bajo la incitación satánica y tuvo que desviar su buen caminar en Dios y entonces poner oído a aquel que no es el que nos debe guiar. Ese es el peligro. Cuando cualquiera de nosotros escucha cualquier voz menos la de Jehová, entonces la respuesta nunca vendrá de aquel que nunca lo dio. O sea, hay 3 maneras de escuchar voces. ¿Cuál voz nosotros escuchamos cuando viene a nuestros oídos? ¿Está la voz de Dios? ¿Está la voz de Satanás? ¿O está la voz misma, la voz propia, la voz nuestra? Pero ¿cuál es la voz que nosotros escuchamos? Al escuchar, según nosotros, revelación alguna, que según podrá venir de Dios. Sin embargo, Jesucristo mismo dijo: porque aquel que miente desde el principio, que ha mentido en todos los tiempos, tiene el poder aún de presentarse como un ángel de luz.
O sea, aquel que engaña, aquel que miente, aquel que hace disfraz de cualquier cosa, tomando personas como instrumentos para poder hacer caer en pecado, en error, en transgresión a aquellos que Dios ha buscado bajo un propósito divino, son aquellos que al desviar su oído y no ponerlo para que Dios hable a sus vidas, entonces desviarán su propósito y caminarán por un desierto, caminarán por una dirección errada. Cuando este profeta Gad llega a el rey David y le dice: así ha dicho Jehová, que subas y que levantes un altar en la era de Arauna Jebuseo. Pero vea usted cómo es que Satanás nuevamente quiere incitar el corazón de David. Cuando Arauna se presenta a David y le dice: ¿a qué viene mi rey? Y David dice: vengo a comprarte la era. Pero ¿cómo es que nuevamente Satanás, puesto en el corazón de Arauna, quiere nuevamente hacer caer a David una vez más en pecado, cosa que nosotros necesitamos tomar por escuela? Cuando Arauna llega a David y le dice: he aquí la era, he aquí el terreno, he aquí la propiedad, aquí te entrego también los bueyes para que tú los pongas como holocausto, aquí te entrego también los trillos para que tú los uses como leña y presentes el holocausto, el sacrificio a tu Dios, y que te sea propicio. Pero bendito Dios, porque en ese momento la revelación llega a David al reconocer que ciertamente lo que había hecho antes no había sido por inquietud de Dios, sino había sido por un incitar satánico, de lo cual él ya había reconocido y necesitaba caminar a una dirección diferente. Por eso es de que cuando David, al escuchar estas palabras de aquel que estaba siendo tomado por Satanás como instrumento para que David presentara un altar, que era prácticamente un altar entregado por Arauna, la Biblia dice: no, porque no entregaré nada a Jehová, no entregaré sacrificio, no entregaré holocausto a Jehová, nada de eso entregaré sin que me cueste nada. David reconoció que para poder agradar el corazón de Dios necesitaba salir de él el reconocimiento de que quería cambiar su panorama, que quería dejar la posición que antes tuvo, pero que con un corazón completamente transformado, él iba a venir para que Dios hiciera la obra y cesara la mortandad que se estaba dando en Israel. Por eso David le dice en el versículo 24 a Arauna, le dice así: y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. O sea, esta es una escuela para nosotros. Usted que me escucha, yo mismo, al ver la palabra del Señor a través de esta palabra escrita, de su espíritu, enviado a través de estas letras, yo he reconocido que así como aquel comerciante, a veces llegamos por error pidiendo oraciones, pidiendo intercesiones, pidiendo cualquier tipo de intervención espiritual, pero nosotros mismos no nos ponemos en la brecha, no nos ponemos en la posición, sino solo estamos pidiendo a otros, pero en nosotros también Dios ya ha derramado de su divino espíritu, y en nosotros también está la presencia de Dios. No necesitamos ya ir a ningún lugar a entregar pecado, no necesitamos un confesionario, no necesitamos otro ser humano al cual nosotros le demos a conocer nuestros pecados para que nos envíen y nos den penitencia alguna. No, ahora, dijo el escritor de Hebreos, nosotros caminamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. Ya no caminamos bajo el sacerdocio levítico o arónico, sino ahora caminamos bajo el sacerdocio de aquel que es sumo sacerdote, de aquel que intercede por nosotros, de aquel que el escritor de Hebreos dice: porque necesario fue que muriera una sola vez y para siempre. O sea, cuando nosotros cometemos pecado alguno, necesitamos reconocer que el Dios de todos los tiempos ha puesto en nosotros el poder del Espíritu Santo para que nosotros nos presentemos, razón por la cual Cristo en la cruz, en el momento en el que dijo: Padre, todo está consumado, todo está terminado, todo está completo, el plan que tú tenías desde antes de la fundación del mundo, acá con mi muerte ha terminado, rasgo el velo de arriba para abajo, lo rompo en dos, para que ya el lugar santo ya no sea una sección, sino que ya todos tengan acceso al lugar santísimo. O sea, usted y yo ya no necesitamos quedarnos en los atrios, no necesitamos
quedarnos en el lugar santo, porque ahora gracias a la bendita sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, nosotros tenemos acceso directo al lugar santísimo, a llegar a la morada del Padre a través de la intercesión de Cristo. Por eso es de que el rey David dijo no, porque no puedo presentar holocausto, no puedo presentar sacrificio a Jehová con nada que no me cueste. Por eso fue que David presentó entonces el holocausto y el sacrificio, comprando a Arauna la era, el terreno, la propiedad por 50 siclos de plata. Vea usted el empoderamiento que a través de David nosotros debemos reconocer. No necesitamos, ya ciertamente es importante la intercesión, porque la conexión, la combinación, Pablo dijo, porque orar los unos por los otros es importante. Pero tampoco nosotros podemos dejar todo el apoyo que Dios ha puesto ya en nosotros y recostarlo en alguien, pudiendo nosotros mismos levantar nuestro propio altar. ¿Cómo es que Dios quiere que nosotros presentemos altar? La palabra del Señor dice en el versículo 25, que fue el último que leímos, y dice, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Un corazón dispuesto, un corazón tornado, un corazón reconocedor de la falta, pero que se posiciona para poder dejar la posición del error y tomar nuevamente su antigua posición para nuevamente ser restituido, ser restaurado. Son aquellos corazones que Dios está buscando en estos tiempos. Necesario es que todo aquel que me mira, que todo aquel que escucha o escuchará esta enseñanza tiempo después reconozca que en cada uno de nosotros Dios ha puesto ya un empoderamiento. Una de las mayores armas que nosotros tenemos como hijos de Dios es la oración. Cuando usted mira los versículos anteriores, usted notará el gran empoderamiento que David tuvo a través de ella. Los versículos anteriores dice que cuando David vio al ángel que hablaba con el profeta Gad, cuando vio al ángel ubicado en medio del cielo y la tierra, entonces David y los ancianos inclinaron su rostro a tierra y oraron a Jehová en petición de perdón por todos los errores cometidos. O sea, con esto le quiero decir que el instrumento mayor que Dios está buscando en nosotros es ciertamente un altar, es ciertamente el lugar que Cristo dijo, porque cerrada la puerta, entrad a vuestro aposento y orad al Padre en secreto, porque vuestro Padre que está en secreto os recompensará en público. O sea, el altar que nosotros vamos a formar es el altar que nosotros ya tenemos. David tuvo que llegar a levantar holocaustos, a levantar sacrificios, a levantar ofrendas de paz. Pero nosotros, el altar que Dios ha puesto, el apóstol Pablo dice, porque vosotros sois altar de Dios. Nosotros somos el altar de Dios y somos la morada del Espíritu Santo. O sea, lo que Dios quiere es que nosotros presentemos nuestro propio altar ahora para llegar a Dios y ante Él reconocer nuestras faltas y poder llegar a Él sin necesidad de intermediario alguno. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué necesidad tenemos nosotros entonces de dejar de ambular nuestras necesidades a otros, cuando a nosotros Dios nos ha empoderado para que levantemos también nuestro propio altar? ¿Levantarás tú tu propio altar? ¿O serás como Arauna, haciendo el instrumento que Satanás usara para poder una vez más incitar el corazón de David? Y entonces para que David le dijera, sí, gracias, porque ya todo está preparado, gracias, porque no tuve que trabajar, gracias, porque no tuve que hacer nada, sino todo ya estaba presente para que yo solamente presentara lo que tú ya me estás dando. No, pero así con las palabras de David, cada uno de los hijos de Dios necesitamos ser sabios, necesitamos ser entendidos, tener la revelación del Espíritu Santo y reconocer que nosotros hemos sido empoderados, que la llave más importante de acceso al cielo que Dios nos ha dejado es la oración misma. Ya no necesitamos llegar a los aposentos descuidados y buscando otro medio que no sea aquel por el cual vamos. No necesitamos quedarnos en los atrios, no necesitamos llegar al lugar santo, necesitamos llegar al lugar que ya tenemos acceso, que es el lugar santísimo donde Cristo nos espera. Jesucristo dijo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará.
El rey David reconoció su falta. Él reconoció que había pecado delante de Dios, porque Primera de Crónicas 26:1 dice que Satanás incitó su corazón para que hiciera censo, cosa que nunca vino de Jehová. Pero David también reconoció que ciertamente había pecado, que ciertamente cuando él le dice a Jehová: Jehová, fui yo el que pequé, envía todos tus juicios a mí y no a tus ovejas, que nada tienen que hacer con mi error. Sin embargo, para eso él había sido puesto por líder, porque él era el representante del pueblo delante de Jehová. Entonces él era el que tenía que entregar cuentas a Jehová por las faltas cometidas. Todo aquel que está viendo esta enseñanza y que reconoce como hijo de Dios, que tiene ya el privilegio en Dios de tener su divino espíritu, pero así también tiene su demanda, reconociendo toda falta y levantando su propio altar. No pidamos a otros, como este comerciante, que oren por nosotros porque quizás estén más cerca de la presencia de Dios. Dios nos ha dado ya las herramientas, Dios nos ha dado ya el instrumento que es la oración. Y en Santiago 6:5 dice: porque la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es el tipo de oración que tú estás levantando a Jehová? ¿Cuál es la oración con la cual tú llegas a Dios en petición de perdón? ¿De qué manera tú estás llegando a Jehová? ¿O están otros pidiendo por ti mientras tú quizá descansas? Mientras tú quizá estás haciendo otra cosa menos lo que tendrías que estar haciendo. He aquí, dice Apocalipsis, cuando Cristo habló a las 7 iglesias, dice: y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. El que venciere, cada uno de nosotros es un vencedor. Y la victoria tú y yo la alcanzamos a través de nuestro oído puesto en el cielo y nuestra boca puesta acá en la tierra, exponiendo la voluntad de Dios. Levantemos nuestro propio altar. Si tú no has levantado altar en tu hogar como padre de familia, no estoy hablando de instrumento alguno, no estoy hablando de una mesa donde tú pongas veladoras y cuadros algunos, no. Te estoy hablando de un altar espiritual. Altar significa lugar alto. Lugar alto. Por eso fue de que el ángel le dijo al profeta: dile a David que suba. No le dijo que baje, porque un altar significa altura. Altura en el campo espiritual. Si tú quieres levantar un altar a Dios, tiene que ser un altar a inminencias superiores. ¿Quieres tú preparar tu propia atmósfera? ¿Quieres tú preparar tu propia nube? ¿Quieres tú preparar tu propio ambiente y que las circunstancias cambien a tu contorno? Será solamente a través de tu propia intervención. No esperes que Araúna venga y ponga los elementos para que Dios te perdone a ti sin que tú hagas nada. Levanta tu propio altar. Levántate como guerrero de Dios. Haz subir en ti lo espiritual y haz que todo pecado que el enemigo pudo haber traído a tu corazón o a tu oído sea transformado, sea alterado a través de una atmósfera diferente que tú levantes a través de la presencia de Dios en holocausto y sacrificio que tú hagas, a través de tu reconocimiento que Él es el único medio a través del cual tú podrás una vez más caminar conforme a su propósito. Si tú lo has hecho antes, te felicito, porque eso es lo que Dios está buscando en su pueblo. Si no lo has hecho, si tú no eres aún hijo de Dios, tú no tienes acceso todavía a este campo, pero Jesucristo en esta hora quiere que tú tengas acceso, y Jesucristo en esta hora te envía esta invitación de amor diciéndote: he aquí, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú puedes ahí donde estás hacer tu confesión de vida, y solamente a través de la aceptación de Cristo como tu Señor y Salvador tú tendrás acceso al campo, a la atmósfera de la que te estoy hablando, para que tú levantes tu propio altar espiritual y tú traigas el corazón de Dios a tu casa, a tu hogar, a tu corazón, y traigas la presencia de Dios a todo lugar donde tú te mueves. Te invito a que tú hagas la confesión ahí donde estás si no lo has hecho, y hagas del Señor tu Señor y Salvador, y sea Él quien guíe tus pasos de aquí en adelante. Te bendigo, te amo en Cristo, y sabes que acá en Reino Unido Centro de Adoración están tus hermanos, tu familia, está tu pueblo, tus amigos,
y los hermanos en Cristo que tú quieras encontrar, estaremos aquí esperándote para que Dios haga la obra en cada uno de nosotros y entremos juntos a ese bendito lugar que Cristo tiene ya preparado en su arrebatamiento para llevarnos a su presencia y morar con Él de manera eterna. Él está buscando un pueblo, Él está buscando a aquellos que entiendan para estos días que para eso Dios ha enviado a Cristo, para que en estos tiempos en los que hay el sucumbir, en estos tiempos en los que van más de 355,000 vidas que se han perdido a causa del coronavirus a lo largo de la tierra, en aquellos 70,000 que murieron por causa de un solo hombre, en nosotros haya vida, y que la vida que en Cristo hay sea en nosotros abundante y nos haga llegar al final de nuestro recorrido. Te bendigo, te amo en Cristo. Sigamos adelante, amado pueblo. Sigamos adelante, iglesia. Entreguémonos para que Dios haga la obra, para que Él entonces nos llene de su presencia, nos revista y que no haya dardo del enemigo que pueda hacer entrada a nuestras vidas. Te bendigo, te amo y sé tú y tu familia bendito a través del Altísimo. Amén.